Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa devocional. Gracias le damos a Dios porque nos da la oportunidad, nos ha concedido hoy el regalo de la vida y estar nuevamente aquí encontrándonos en nuestro espacio devocional Palabras para una vida abundante. Para iniciar, me gustaría que por un momento hiciéramos un ejercicio en donde pudiéramos hacer el recuerdo, la memoria de un instante, un momento de su vida en el cual usted fue muy feliz, fue impactado por algo que lo hizo muy feliz, que lo hizo quizás en ese momento desbordarse de mucha emoción, de felicidad, de alegría, tanto que contagiaba su medio quizás de la felicidad que tenía. Quizás lo vivió hace mucho tiempo, quizás lo vivió hace poco o quizás lo está viviendo en este preciso momento. Traiga a su mente ese recuerdo, téngalo allí presente. Y ahora hagamos el mismo ejercicio, pero recordando ahora un evento que quizás nos causó mucha tristeza. O no solo tristeza, también mucho dolor, quizás mucha rabia, mucho rencor nos causó en el momento por alguna injusticia o cualquier cosa que usted haya tenido que pasar. Recuerde ese momento. Y ahora teniendo estos dos instantes, uno lleno de felicidad y otro quizás lleno de tristeza o de dolor, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál fue su reacción en cada uno de estos momentos? ¿Cuál fue su reacción en cada uno de estos momentos? Quizás en los dos hubo llanto, hubo lágrimas, en unos de alegría, en otros de dolor o de tristeza. Quizás en otros hubo rencor. Quizás en unos hubo frustración. Quizás en otro fue tanta la alegría que no sabía qué hacer de lo feliz que se encontraba. Pero lo importante de este ejercicio es que detallemos cómo fue nuestra reacción. Tengamos en cuenta y partamos de algo, y es que a nosotros nuestras reacciones nos definen mucho lo que somos, lo que tenemos por dentro, definen mucho nuestros contenidos. Las reacciones que tenemos nos definen. Y resulta que estas respuestas, estas emociones o estas reacciones son respuestas automáticas y claro, también muy naturales de nuestra biología, de nuestra humanidad. Son respuestas completamente naturales y automáticas nuestras. Pero hay algo que es a lo que a nosotros hoy no nos está ayudando a desarrollar el propósito que tenemos aquí en la tierra. Un propósito grande y demandado por parte de Dios, que es ser imagen y semejanza de Él, como lo logró nuestro Señor Jesucristo. Esas reacciones muchas veces no están mostrando este propósito. Esas reacciones muchas veces dejan ver que no estamos desarrollando ese propósito en nosotros. ¿Y por qué? Podemos pensar, ¿qué es lo que pasa? Que no está permitiendo que se desarrolle en nosotros este propósito. Pues resulta que existe una cantidad de estrategias muy sigilosas de nuestra sociedad en donde nos controlan todo nuestro sistema de emociones y hacen que hoy nosotros lleguemos a dar resultados muy agresivos. Si usted lo nota, se va a dar cuenta que desde la infancia a nuestros niños los están formando por medio de programas televisivos, por medio de sus series favoritas,
los están formando para reaccionar agresivamente con la imagen de que está defendiendo sus derechos, con la imagen de que si lo hace de esa manera logrará dominar el mundo o los demás que están a su alrededor. Nos están enseñando básicamente a que nos desbordemos negativamente en nuestros impulsos, o también podemos llamarlo en nuestros instintos. Y tengamos en cuenta que el impulso es esa inclinación presentada mayormente en los seres humanos que actúa movido por alguna emoción sin que haya un razonamiento previo. No se piensa a la hora de actuar impulsivamente. Normalmente no se piensa, bien sea por el impulso emocional de alegría, ¿sí?, de satisfacción, o por el impulso emocional de rencor, de rabia o de dolor. No se piensa para poder tener esa respuesta automática. Y a nosotros hoy muy sigilosamente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, nos están educando para que reaccionemos impulsivamente a todo, pero reaccionando de la manera más negativa posible. Es por eso que hoy resulta tan rentable hablar de teorías y conclusiones inmediatistas, donde resulta tan fácil hoy mostrar que el consumismo puede satisfacernos, y el consumismo no es nada más que el desborde de nuestras emociones, de nuestro impulso de no controlar el hecho de a veces no tener que consumir cosas que ni siquiera son necesarias. Solo nos están enseñando a ser consumidores masivos, consumidores excesivos. Y resulta que precisamente en el propósito que les hablaba hace un momento y en la particularidad del cristianismo, hay algo muy importante que debiéramos tener en cuenta, y es el hecho de ser personas prudentes, de ser personas que pensamos, puede sonar un poco trillado, pero realmente debe ser así. Debiéramos pensar mucho antes de actuar, ser personas que consultan, ser personas que guardan silencio. Pero resulta que hoy precisamente eso nos está costando mucho. Y en el libro de Proverbios capítulo 23 les voy a invitar a que podamos encontrar un texto muy interesante, en donde desde el capítulo 22 se viene mostrando una serie de preceptos, amonestaciones, principios a tener en cuenta para jóvenes, para adultos, para todas las personas. Y en el capítulo 23, en el versículo del 1 al 2, dice algo muy interesante. Dice: cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Miremos esta figura tan especial. Se le dice a un joven, se le dice a una persona: si usted se va a sentar con un gran señor, lo más seguro es que va a tener un banquete en la mesa. El proverbio le recomienda y como principio le dice: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué le está diciendo con esta expresión? Le está haciendo ver que debe calmarse, que debe controlarse, que no se debe dejar llevar fácilmente, que puede quizás que tenga mucha hambre, como dice allí, a su gran apetito, ponga cuchillo en su garganta. ¿Qué es eso? Si a nosotros nos colocaran ese ejemplo literal, claro, nos quedaríamos calmados, quietos, nos frenaríamos mucho. De eso trata ese proverbio, donde nos menciona este precepto tan importante, no solo en el ejemplo de la comida, sino en el ejemplo de todo alrededor de nuestra vida. Sea bueno o sea mala la circunstancia, que podamos poder controlarnos, poner cuchillo en nuestra garganta,
porque no se ve bien, porque se ve feo, una persona que se desborda fácilmente y negativamente frente a lo que se le presenta al frente suyo. Se ve imprudente e incluso puede causar una impresión de desconfianza hacia los demás. Y esto es algo que es completamente distinto a lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús, nuestro gran ejemplo por excelencia, nos ha dejado un legado, un ejemplo, en donde a raíz de su compromiso devocional logra contenerse, logra controlarse en la gran mayoría de sus circunstancias. Les voy a invitar a que me acompañen a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, en el versículo 15 al 22. La cuestión del tributo, dice en el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Buscaban hacerlo caer, ¿cierto? Vea si usted en alguna situación así que ha pasado y visualice cuál ha sido su reacción. Y miremos la reacción de Jesús en este caso. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mire cómo entran de sigilosamente, tan educadamente entran allí, elogiando a Jesús y diciéndole: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y se la sueltan. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y ellos sabían muy bien la pregunta que estaban haciendo, porque de acuerdo al imperio romano que gobernaba en ese momento, si Jesús llegaba a responder que no era lícito, sabía que lo podían llevar preso, que podían castigarlo por eso. Pero en el versículo 18, miren cómo Jesús, un hombre pensante, un hombre prudente, completamente contrario a esa impulsividad que muchas veces en nuestra biología humana florece. Dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo. Miren lo importante, Jesús en ese momento conoció su intención, vio la inclinación a la que ellos iban. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y allí Jesús da su respuesta calmada. Jesús les dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Mire la respuesta de Jesús, prudente, calmada. Y Jesús vio la malicia de ellos. Muchas veces nuestras respuestas al ver la malicia de otro es a responder ofensivamente, agresivamente, a responderle el doble de lo que nos dijo. Y entonces en ese ejemplo, en ese hermoso caso de Jesús, podemos darnos cuenta de ese ejemplo de una persona que controla ese impulso a pesar de las circunstancias negativas que le pueden pasar. Incluso Jesús tenía cerca también un hermoso ejemplo que vemos hoy, que tenía una personalidad impulsiva, no se frenaba frente a ciertas cosas, no decía no, sino que se impulsaba a decir sí, yo lo puedo hacer, pero quizás después no lograba hacerlo, y era precisamente su discípulo Jesús. De Jesús, su discípulo Pedro, en donde en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 30, Jesús les está diciendo que va a ser quizás herido y que después va a resucitar y irá delante de ellos en Galilea. Y en el versículo 30 le dice, en el versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de esto, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche,
antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, Pedro, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esa personalidad de Pedro mostrando y diciendo: no, yo soy capaz de llegar a donde sea, y muchas veces sin medir las circunstancias, yo soy capaz de llegar donde sea. Pero fíjense ustedes que en muchos ejemplos más adelante encontramos después el desarrollo de un Pedro que se dejó impactar por el ejemplo de Jesús frente a este tema. Y en el capítulo 4 de la carta a los Hechos vamos simplemente a mencionar un texto de allí y vemos cómo Pedro y Juan están ante el concilio siendo juzgados porque están predicando el evangelio, y a los sacerdotes no les gustaba esto porque estaban predicando a Jesucristo. Cuando a Pedro le corresponde responder la pregunta que ellos le hacen, Pedro responde asertivamente, Pedro responde calmado, Pedro responde educado, y allí muestra de una vez el cambio de este hombre. Y en el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un Pedro impactado. Hoy nosotros debiéramos reflexionar sobre cuán dominantes son en nosotros esos impulsos negativos, porque nosotros también debemos aclarar que hay impulsos que nos sirven. Por ejemplo, el impulso de ir a predicar, el impulso de evangelizar a alguien. Ojalá tuviéramos más de esos impulsos dentro de nosotros. Pero si tenemos más de los impulsos negativos, hagámonos en este momento la invitación a cambiar. Hagámonos en este momento la invitación, asumamos en este momento nuestro compromiso con nuestra vida. En este momento busquemos de nuestra iglesia, comuniquémonos con ella, con nuestros líderes, busquemos la orientación en la cual nosotros recibiremos la luz sobre cómo hacer el proceso de este cambio en nuestra vida. Y hagámoslo como un compromiso que usted le debe a Dios, y ese compromiso de ser imagen y semejanza, y tenemos el ejemplo de Jesús para ello. Por eso en la primera carta de Juan capítulo 2 dice en el versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Vamos a orar y vamos a comprometernos y a pedirle a Dios que nos ayude a asumir ese compromiso del ejemplo de Jesús, de personas que controlan sus impulsos, que los manejan para bienestar y no para malestar. Bendito Dios y Padre Celestial. Buen Señor, en este momento hacia ti nos dirigimos pidiéndote, Señor, rogándote que nos ayudes, Señor, en la estructuración de nuestra vida, de nuestra personalidad, entendiendo que nunca, Señor, va a ser tarde para asumir este compromiso, que nunca, Señor, podremos decir no puedo, no soy capaz, porque claro que lo podemos, porque Jesús nos mostró que se puede hacer cuando nos aferramos a ti. Te pido por mi vida y la vida de todas las personas que estamos oyendo este mensaje en este momento, que podamos ser conscientes de este cambio que debemos hacer en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprometernos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.